Buenas tardes, soy la psicóloga Nayeli Castro. El día de hoy ya es viernes, nos acompaña Nawi en esta nueva toma que me parece muy bonita. El tema de hoy es la psicometría, así que quédense. Les decía que me gusta mucho cómo se está viendo el cuadro el día de hoy. Muy verde, a su servidora, quien me conoce en persona o a través de mis redes ya se ha dado cuenta que me gusta mucho la naturaleza, el color verde, entonces tengo todas estas plantitas. Eh, Quiero presentarles esto antes de comenzar con el tema. Quiero que aprecien a la iguana, la iguana de madera, es una madera, pero que pues se le dio forma de iguana, ¿no? Tiene forma de iguana. Y pues está cargando a Nawi en una de sus manitas, ahí nos acompaña Nawi, que iba a estar en el set. Y puse aquí la esta de México. Espero que haya viento para que se mueva solito. Bueno, hoy pausa. Listo, vamos a continuar. Estaba pasando un carrito de ventas. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy que les decía que es... Ay, se cayó la esponjita. Vamos a quitar la psicometría. ¿Les suena esta palabra? ¿Alguna vez la habían escuchado? Si te encargaron alguna tarea acerca de la psicometría o si quieres saber qué es, continúa en este video para entender de qué se trata. Es sencillo y no va a tardar mucho este video. Y aparte, pues, más, ¿qué opinan ustedes también acerca de esto? Porque pues eso es importante también. Vamos a empezar con el concepto. Dice que el concepto de la psicometría es un conjunto de procedimientos que conducen a la valoración cuantitativa de los fenómenos psicológicos. No sé cómo ponerme para... Vamos a ver. Panota para Naui. Vamos a ponerme aquí. De los fenómenos psicológicos. Cuantitativo, eso ya seguramente lo han escuchado algunas veces. Cuantitativo, pues es cuando es numérico, ¿no? Cuando es valoración numérica. Cuando es una valoración cualitativa, pues va de cualidades, ¿no? De descripciones, más que de números. Se me cayó también el brochecito aquí para el micrófono. Ah, no, aquí está. Entonces decíamos, es una valoración, vamos a escribir aquí, es una valoración oh no, la Wii cayó. Está en la Wii. Es una valoración cuantitativa, dice, de fenómenos psicológicos. Obviamente, ¿no? Aquí está las principales letras de psicología, que es psico. Y de hecho, pues, metría, si te da la idea como que va de, pues, la medición, ¿no? Entonces, la valoración cuantitativa de fenómenos psicológicos. Los fenómenos psicológicos, pues, va a tener que ver con aquello que tenga que ver con lo psicológico. Entonces, decíamos que cuantitativo es de números.
Mientras que por otro lado, cualitativo, aunque no tiene nada que ver aquí, pero lo vamos a escribir solamente para hacer esta distinción de medición, pues la cualitativa valora cualidades, ¿no? Cualidades, descripciones, o sea, es algo subjetivo, es algo no medible, no en números, y pues ya sabemos que las matemáticas son exactas y 1 más 1 es 2 y ya nada más, ¿sí? Dice, seguimos, la psicometría es la disciplina que se encarga, así de simple, el otro era el concepto, pero una definición puede decirse así, que la psicometría es la disciplina que se encarga de la medición en la psicología, lo cual es lo que les he estado diciendo, ¿no? Dice, medir es asignar un valor numérico a las características de las personas. Al usar esta función es más fácil trabajar y comparar los atributos intra e interpersonales con números y o datos objetivos. Se usa para medir sus diferentes aspectos psicológicos, tales como conocimientos, habilidades, capacidades o personalidad. Obviamente también hay test incluso que miden la inteligencia, o sea, ya hasta el coeficiente intelectual. Seguimos, dice, es necesario, hace un poco de calor, déjame tomar poquita agua, luego se me seca la garganta. Ya les había dicho que me gusta el color morado. Dice, es necesario analizar otras posturas que se han propuesto para la psicometría desde la psicología. Yela, en 1968, apunta que la psicometría se trata de todas las medidas en el campo psicológico, habiéndose desarrollado a través de dos ramas principales, los métodos psicofísicos y la teoría de los test. Nunayi, en 1973, se refiere a la psicometría como la metodología encargada del desarrollo y utilización de las técnicas de medición en todos los ámbitos de la psicología. Muñiz, en 1998, son de acuerdo, o sea, a través del tiempo, como pueden notar, desde 1968 hasta 1998, Muñiz define a la psicometría como el conjunto de métodos, técnicas y teorías implicadas en la medición de variables psicológicas. Lo específico de la psicometría sería el énfasis y especialización en aquellas propiedades métricas, como le digo, métricas, está ahí en metría en la palabra, y ya con eso sabemos que tiene que ver con la medición, ¿no? Con el medir, con los números exigibles a las mediciones psicológicas e independientemente del campo sustentativo de aplicación y los instrumentos utilizados. Y luego Martínez Arias en 1995 introduce una matiz que apunta hacia la relación matemática, posibilitan la mediación de variables psicológicas que permiten llevar a cabo todo proceso mental. O sea, todo proceso mental puede ser medible. Bueno, no todo de hecho, pero porque todavía, o sea, todavía hasta la actualidad se sigue estudiando el cerebro y eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, la siguiente pregunta, ¿y por qué medir en psicología? Dice, la medición es un proceso, voy a leerles, se me ha olvidado, esto ya casi ya no lo hacía de que al principio les decía la fecha de cada tarea, en esta vez se me ha olvidado. Esta tarea la hice desde el 24 de enero del 2022, ya hace 4 años, de esto. Ok, ahora bueno, seguimos. ¿Por qué medir en psicología? Dice, la medición es un proceso que le permite al psicólogo cuantificar características humanas y estandarizar los procesos de evaluación. Las pruebas hacen parte de un proceso general organizado para llegar a una impresión diagnóstica, pero no se pueden convertir en el único medio de información.
Los resultados obtenidos en las pruebas deben estar acompañados de otras técnicas o herramientas que le permitan al psicólogo establecer relaciones y obtener una valoración general. Con esto se refiere a que pues aparte de las pruebas pues no, o sea, no no solamente las pruebas pues, o sea, obviamente tiene que haber pues una interacción de paciente con el psicólogo para pues obviamente respaldar, por así decirlo, los resultados con lo que me está mostrando este paciente cada día, ya sea si va empeorando o va mejorando, sea cual sea el caso, sea lo que se quiera buscar en las pruebas. Dice, esto es totalmente científico, o sea, por eso es muy importante este tema porque pues ahí es donde ya entra la psicología como pues una ciencia, pero no es totalmente ciencia también, yo quiero decir, o sea, no sé cómo usar las palabras adecuadas porque no quiero que se me malentienda, sino que sí es ciencia, pero a la vez hay cosas que no pueden ser observadas y explicadas. Por ejemplo, como todas esas cosas de las que nos hablaba el gran Carl Jung, pues muchas de esas situaciones que él hablaba, postulaba, escribía, pues al día de hoy hay mucho pensamiento de que fue puro pensamiento mágico, le llaman así. ¿Y por qué pensamiento mágico? Porque eso no puede ser plasmado hasta el día de hoy mediante ciencia. Y pues como dicen, si no es comprobado por la ciencia, pues difícil creer, ¿no? Pero pues ahí entran después muchos temas, porque pues también, por ejemplo, la existencia de Dios también no puede ser comprobada por la ciencia, pero sin embargo hay muchísimos creyentes y muchísimas religiones alrededor del mundo. Así que ahí lo dejamos. Dice, la psicometría es una disciplina metodológica sin un contenido psicológico propio. Dice, o sea, metodológica porque pues requiere de pasos, ¿no? Para la aplicación de prueba, aparte pues ya la valorización de resultados. Dice, Muñiz afirma, en 1998 afirma que el trabajo psicométrico tiene como finalidad construir y utilizar adecuadamente los test y las escalas, de tal modo que se garantice su fiabilidad, validez y aplicación adecuada. Ahí es donde entramos a tres de los conceptos más importantes y que vamos a escribir aquí en el pizarrón para al final quedarnos con ellos, que entran en este tema de la psicometría. Vamos a anotar fiabilidad. Vamos a anotar... Ay, no lo puedo abrir. Fiabilidad. Esto es uno de los conceptos importantes en la psicometría. ¿Y por qué fiabilidad? ¿Les da una idea de qué significa esta palabra? Pues a mí sí, fiable, así como es una persona fiable, o sea, puedes confiar en esa persona. Siento que es una persona fiable, puedo confiar en ella, puedo pedirle algo, le puedo encargar esto, le puedo dar a cuidar esto mientras vengo, lo que sea. Pues esto más o menos va de ahí. Porque aquí nos dice que la fiabilidad es la consistencia, dice, es la capacidad de un instrumento para dar resultados iguales en diferentes momentos bajo las mismas condiciones. Vamos a reducirlo así. Resultados iguales en diferentes momentos. Resultados iguales
en diferentes momentos. Esa es la fiabilidad. ¿Y a qué se refiere con eso? Es decir, que en la psicometría las pruebas se pueden aplicar hasta 2 veces a una persona para que la prueba sea fiable. Es decir, que la prueba arroje las 2 veces, las 2 mismas ocasiones, arroje los mismos resultados. Por lo tanto, va a ser fiable ese resultado. Y como dice, bajo las mismas condiciones, pues ya sea, o sea, pues tampoco no va a ser de que en una te pidieron que estuvieras parado contestando en la pared y en la otra que estuvieras de cunclillas. No hay, claro que no, ahí ya va, ahí sería ya una modificación del contexto de las instrucciones y ya, o sea, ya es totalmente, se anula totalmente la prueba. Como dice aquí, se tiene que garantizar la fiabilidad, la validez y además la aplicación adecuada. Por eso es que algunos psicólogos pues tienen como este estudio aparte o especialización en aplicación de este tipo de pruebas, porque pues requiere de una preparación y pues que lo tengas bien aquí en tu mente, bien estructurado en tanto como se llegue a los resultados. Vamos a irnos con el otro concepto, que es la validez. El otro concepto es la validez. Ok, ¿y la validez qué es? La validez nos dice que es la exactitud, dice, es el grado en que un test logra medir el rasgo mental que busca evaluar. O sea, ahí está, ahí desde un principio esto lo llevé en segundo tetra. Acuérdense que vamos por tetras. Ya pasamos los primeros temas del primer tetra, aunque seguramente algunas veces se van a repetir. Y como se oye mi manota, es que le paré a la alarma. Y bueno, mi manita. Y la segunda les decía que la validez, permítame que vienen personitas. Hubo una distracción. ¿Quiere decir hola? Hola. Les adiós. Adiós. Ok, les decía antes de que llegara mi retoñito, mi cría, que estábamos con la validez. Les decía que eso desde un principio en segundo tetra me causaba como que necesitaba entender de que, o sea, me causaba conflicto de que, pero ¿por qué estas sí tienen validez y estas sí? Y de hecho eso es algo que pues debería seguir leyendo porque pues de hecho hay muchas pruebas que existen, pero bueno, vamos a seguir hablando de esto ahorita. Miren, dice, es el grado que usted logra que busca evaluar, o sea, que de verdad esté evaluando lo que se busca. Un ejemplo para entender esto dice, la validez mide si una herramienta o estudio evalúa exactamente lo que dice evaluar, o sea, que si esta validez ya la va a tener la prueba que se esté realizando, pero que ya ha sido comprobada mediante las personas, psicólogos científicos, no en conjunto, que pues hacen este tipo de pruebas y todo tipo de estudios y para saber si esta test, esta prueba, pues sí está arrojando los resultados. Obviamente esto no es algo fácil, no es algo sencillo y menos cuando se trata de personas. Ese es el valor de pues la psicología, la ciencia en la psicología y todo lo que engloba, porque pues todas las personas somos un mundo. Ahí es donde por eso como que se embrolla un poco esto de la validez, pero la validez es simplemente esto, es la validez es cuando simplemente, vamos a ponerlo así en estas palabras, ¿dónde deja el Dice, dice, es cuando una prueba está evaluando
justo lo que se pretende, o sea, los resultados que se están buscando, los resultados que se están buscando acá, te los va a dar si la prueba es válida, tiene validez. Dice, aquí dice un ejemplo, dice, un ejemplo es una báscula para entenderlo, dice, si quieres saber tu peso y la báscula marca 70 kilogramos, es un instrumento válido, pues, para medir ¿cómo se llama? Tu peso. Dice, usar una cinta métrica, por otro lado, para pesarte, pues no sería válido, ya que mide la altura, no el peso, o sea, así lo hacen estos términos, pero sí me entendieron, ¿no? Es una prueba que está evaluando justamente lo que se pretende y para esto los científicos o psicólogos, no sé cómo se le puede decir a la mezcla de estas dos personalidades, para pues ya darle como que un checklist a la prueba de que pues esta prueba sí está aprobada, pues, porque pues así como han habido aportes así, pues obviamente no todo sigue a día de hoy, algunas cosas se han rechazado, algunas cosas han cambiado y todo ese tipo de cosas. Entonces nos vamos con el último concepto que es el de estandarización, el cual hemos estado hablando de él en estos momentos, aunque no nos habíamos dado cuenta. Y ahorita les digo por qué no nos habíamos dado cuenta. Ahorita que les digo de qué se trata, ya se van a saber por qué lo digo. Porque la estandarización dice que es aplicar la misma prueba con las mismas instrucciones y reglas de calificación a todas las personas. Esto hace que los resultados sean justos y comparables. Por eso les digo, y ya hemos estado hablando de eso. Eso es la estandarización es eso, simplemente aplicar la prueba de la forma que debe ser, porque las cosas se deben hacer como deben ser, siempre como deben hacerse, no nada más porque te esté viendo la camarita o te esté viendo otra persona, pues ya mejor hago lo correcto. Claro que no, las cosas deben de hacerse como siempre deben hacerse. Entonces vamos a continuar, dice ya van 22 minutos, yo pensé que iba a ser más cortito, pero me equivoqué porque la verdad, pues esto sí es un tema muy importante, claro, y pues sí da para hablar. Dice, los instrumentos de medición psicológica han jugado un papel muy importante en la historia de la psicología. Claro, no obstante, a pesar de los avances teóricos, las técnicas de evaluación psicológica aún tienen que resolver muchos aspectos relacionados básicamente con su utilización, que es lo que les estoy mencionando. Aún hay pues toda esa clase todavía de estudio y todavía obviamente puede haber más progreso en todo esto. Siempre se busca pues seguir con esto, ¿no? Del conocimiento y entendimiento del cerebro, como les decía en un principio. El manejo de estos instrumentos de medición requiere de una fundamentación teórica, de un conocimiento técnico de los instrumentos y de un manejo ético de los mismos. Claro, como les digo, un buen profesional que lo tenga aquí todo estructurado y muy bueno. Mientras no se cumplan estos requerimientos, algunos conceptos como medición en psicología, evaluación y psicometría siempre serán motivo de cuestionamientos. ¿Por qué terminamos en esto? Bueno, es lo que los hubiéramos... Bueno, ya. Es que les dije antes de leerles esto, porque pues sí, es que así termina, de que al final pues queda como esa clase de duda por las personas o mucho cuestionamiento en el ámbito científico, porque pues las personas siempre así de que pues cómo va a ser algo científico si cómo vas a medir a las personas, o sea, es una de las preguntas, ¿cómo que vas a medir la personalidad? ¿Cómo que vas a medir la ira o cualquiera de esas cosas? O sea, las personas pues no, a lo mejor no lo creen, no lo entienden, pero pues, y porque les digo, pues somos personas y a la vez podemos ser muy iguales, pero a la vez muy distintos, todos somos muy diferentes y la verdad es que cada quien, aunque tengamos un mismo diagnóstico, podemos tener síntomas diferentes, vivencias diferentes,
a una afrontación al trastorno diferente. Entonces, pues por eso se crea toda esta causa de disturbios. Aparte, en este tipo de test les voy a hablar también de otro tipo de test que existen. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a entrar a unas preguntas sobre psicometría que tienen que ver con la psicometría para seguirnos metiendo en este tema y pues seguir hablando de esta y ahí cualquier otro aporte para que se vayan metiendo y entendiendo otras clases de mundos que engloban a este tema. Y lo que les quería decir antes de pasar a las preguntas es que les quería hablar de unos tipos de test proyectivos. Existen los test proyectivos también. Por ejemplo, en esto de los cuestionamientos que les decía, pues este tipo de test proyectivos, pues en adultos ya no está muy bien visto entre la comunidad psicológica científica, porque pues dicen, pues es que como lo dice la palabra, es un test que viene siendo igual como una prueba, pero al ser proyectivo es como más de dibujo, de proyección, de lo que la persona ve, lo que la persona tiene en su mente, entonces por lo tanto ya es como que dependiendo de lo que cada persona ve, entonces ya es como que subjetivo y pues no todas las personas ahora sí que te van a decir lo mismo. Entonces ahí es donde entra un poco el cuestionamiento de que pues, por ejemplo, se cuestionó mucho, no sé si hayan escuchado ustedes al test de la persona bajo la lluvia, que pues dicen de que pues al final, o sea, como un dibujo te va a dar pues todos estos rasgos de una persona. O sea, eso es lo más que nada el cuestionamiento que se le da a este tipo de test proyectivas o el test de casa, árbol, persona. Más que nada ahora más en el ámbito de adultos, porque, por ejemplo, en el ámbito de niños, pues están los tipos de test del dibujo de la familia, en el cual, pues, se le da una consigna. La consigna es, pues, esta instrucción que se le da a la persona para realizar la prueba. En este caso, la consigna que se le da a un niño es dibuja se decía dibuja tu familia, pero de hecho ya también como que en la actualidad se está buscando cambiar, no sé si ya se cambió, la verdad desconozco, pero había leído que se estaba buscando cambiar la consigna a hacerlo menos personal para el niño, así como que en lugar de decirle dibuja tu familia, mejor decirle dibuja una familia para que pues el niño también no se sienta pues a lo mejor presionado o así, pero pues ya dependerá de eso, porque pues a lo mejor capaz le dices eso y el niño dibuja la familia de Superman o no sé, a lo mejor dibujo tu familia pues sí suena más directo en mi opinión, o sea, en este momento que lo estoy pensando y viendo, pero pues no sé, o sea, igual eso es algo que pues se busca ver y trabajar. En este caso, pues les decían, desde el dibujo de la familia, pues el niño dibuja su familia y ahí puede dar muchos rasgos importantes de cómo el niño se siente en su familia, el cómo el niño percibe su entorno familiar, si a lo mejor no dibuja al papá, si a lo mejor dibuja a la mamá con cara de enojada o cualquier otro rasgo que pueda dar. Ahí pues como es infantil, pues como que se ha dado un poco más el valor a este tipo de pruebas, pero sí hay siempre, bueno, ya saben, siempre va a haber personas que estén opinando a favor, en contra de todo, absolutamente todo. Entonces, pues así la situación. Lo dejamos así, ¿no? O les digo las, las últimas. Bueno, vamos a acabar con las preguntas para ya terminar este video, ¿ok? Segunda parte. Dice, ya para terminar y entender esto, dice, entonces, es la disciplina que se encarga de la medición en psicología, psicometría. Es asignar un valor numérico a las características de las personas, medir. Tercera pregunta, ¿qué mide la psicometría? Dice, no se usa para medir personas en sí mismas, sino sus diferentes aspectos psicológicos, tales como conocimientos, habilidades, capacidades, personalidad o incluso coeficiente intelectual. ¿Cuál es la finalidad del trabajo psicométrico? Dice, construir y utilizar
adecuadamente los test y las escalas de tal modo que se garantice su fiabilidad, validez y aplicación adecuada. Dice, es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica, test psicológica o prueba psicológica. Dicen, se caracterizaban por un defecto intelectual ya presente desde el nacimiento de la primera infancia, retrasado mental. Esa fue del tema de la inteligencia, que ya también tengo mi video en mi perfil para que lo busquen, el video de inteligencia, ahí hablamos de esto. Y ahora dice, fue el principal promotor del movimiento a favor de los test, centrando su interés en la herencia humana. Francis Galton. Borré la pasada pregunta porque ni tenía nada que ver con el tema. Dice, se empleó por primera vez el término de test mental en el año de 1890. Imagínense, 1890. Dice, funciones propuestas por Binet y Henry para su medición. Está la memoria, la imaginación, la atención, la comprensión, la sugestibilidad y la apreciación estética. Todo este tipo de cosas pueden medirse. ¿Cuál fue el primer test de inteligencia? El primer test de inteligencia, para medir la inteligencia, se llama la escala de Binet-Simon y fue en 1905. Dice, es una prueba que ha sido normalizada, es decir, que ha sido probada, test estandarizado. Y dice, ayuda a descubrir cuáles son los perfiles de preferencias e interés de un sujeto determinado dentro de 10 áreas específicas. El test de preferencias vocacionales de Kuder. Ahí por si alguien quiere encontrar su vocación, puede hacer este test. Test de preferencias vocacionales de Kuder. Y dice, ayuda a descubrir la manera como le gustaría a una persona trabajar en determinadas circunstancias. Esa es la escala de preferencias personal de Kuder. Por si una persona quiere saber, encontrar, pues, cuál es su mejor oficio, qué es lo que le vendría bien de trabajo. Y dice, por último, menciona campos y usos de la psicometría. Bueno, pues permite evaluar personas, el nivel de su problemática, aplicar test de intereses, el cual permite contar con información para la vocación que más se ajusta al perfil, aplicar test de inteligencia y aplicar test de personalidad. Más que nada, pues el uso de la psicometría es recabar información. Recabas información numérica, obviamente con todos estos test de números que tienen que ver ya con las matemáticas. Y pues es eso, es mera información en números de una persona. Claro, no somos un número. No somos una persona de hecho, tampoco. Somos un humano y no somos perfectos. Por eso les digo que me gustó mucho el día de hoy el set de grabación. Ja, ja, ja. Miren, qué bonito. Ni supe si hubo aire, creo que no hubo aire, ya me está dando calor, pero ya terminamos. Entonces nos despedimos con Agui. Bye. Muchas gracias por haber visto este video y pues los espero el siguiente video. Me siento mejor y vamos todavía por más. Ya no traigo curitas. Miren mis uñas. Quien me conoció sabe lo importante que es esto para mí. Muchas gracias a todos por su apoyo. Bye. Se me olvidó escribir aquí en estandarización y es aplicar correctamente la prueba, amigos, como les dije. Simplemente aplicar la prueba como debe ser. Bye.